Bien, hoy os traigo 3 libros que os recomiendo leer y no son ni Padre Rico, ni Cómo hacerte rico en 24 horas, ni tonterías como Los 7 hábitos de la gente más poderosa del mundo. Vamos a empezar por cosas mucho más simples. Bien, como ya mencioné en el vídeo de la rutina de noche, leer en mi opinión es uno de los mejores hábitos que podéis tener. Yo he tenido la suerte de que mis padres cuando era pequeño me dijeron que tenía que leer y me inculcaron ese tipo de rutina y de hábito, y la verdad es que estoy muy agradecido porque sí es verdad que durante la época de la adolescencia quizás no le di tanta importancia a los libros, pero ahora sí que se la doy y leo mucho. ¿Qué es lo bonito de este mundo? Bueno, pues es un momento en el que podéis parar a relajaros, porque a diferencia de otro tipo de actividades, cuando estás leyendo estás 100% enfocado en esa cosa. No puedes estar pensando en dos cosas porque si tu mente se te va pensando en otra cosa, no te enteras de lo que estás leyendo. Entonces tienes que volver atrás para volver a leer eso. Por lo que es una forma de, por así decirlo, ralentizar el tiempo, y ahora que vivimos en la época de la multiatención y de estar a 20.000 cosas a la vez, pues simplemente estar a una. No solo eso, sino que además tenéis un montón de géneros. Al igual que el cine, pues tenéis género de terror, género romántico, género de drama. Claro, esto es todo dentro de lo que es la ficción. No solo eso, sino que además tenéis otro tipo de libros de no ficción, como puede ser sobre historia, sobre política, sobre economía, sobre mejora personal, sobre autoayuda, sobre psicología, un montón de opciones. Como me gusta tanto la lectura y creo que es algo que os puede ayudar mucho y os puede venir muy bien a nivel personal y a nivel profesional, hoy os traigo 3 libros que os recomiendo y tranquilos que no son ni Padre Rico ni ninguno de los típicos que todo el mundo recomienda. En esta ocasión he elegido 3 libros que creo que os van a ayudar en diferentes aspectos de vuestra vida, así que vamos a ello. Bien, en primer lugar tenemos El camino del hombre superior de David Deida. Es un libro que yo lo vi recomendado hace un tiempo por un empresario y dije, a ver de qué va esto. Y lo presentaba un poco el libro como un libro que todo hombre joven tiene que leer. Dije, vale, voy a probar. Y la verdad es que es muy interesante porque ahora que vivimos en una época en la que no se sabe qué es masculino, qué es femenino, qué está bien y qué no está bien, o por lo menos las etiquetas que se intentan poner, deja un poco claro lo que es una esencia masculina y lo que es una esencia femenina. Es decir, el libro en sí no juzga, no te dice los hombres tienen que ser masculinos y las mujeres tienen que ser femeninas. Simplemente te presenta esos dos tipos de energía y te dice que hay gente que es más femenina siendo hombre y gente siendo mujer que es más masculina, y que no hay nada malo en ello, simplemente son energías distintas. Es muy interesante porque explica cómo funciona cada tipo de energía y, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho es cómo te deja claro que si tú tienes una energía masculina, a ti lo que te va a llenar de verdad es la conquista, el construir algo y el conquistar, el hacerte más grande, el conseguir más cosas, más cosas. No hace falta ser muy inteligente para fijarse en la historia y cómo los países lo que han buscado siempre es conquistar más terreno y conseguir más cosas. Da igual a qué época te vayas, que siempre ha sido así. Ahora vivimos en una época en la que hay, vamos a decir, tranquilidad, ¿no? Vivimos en el primer mundo y en un estado de bienestar. Y quizás no es lo mismo que ir con un escudo, que ir con una lanza, pero sí que es verdad que hay muchas cosas que podemos conquistar, ya sea a nivel empresarial, ya sea a nivel físico, bueno, un montón de ejemplos, ¿no? Y no tiene por qué ser únicamente a nivel material. Yo creo que lo del tema material es como una consecuencia, un resultado de haber elegido el tema empresarial, por así decirlo. Si tú eliges un camino físico, tu resultado no va a ser material, sino que va a ser un físico espectacular, ¿no? Pues ese es tu resultado. En cambio, la energía femenina, lo que realmente le hace feliz, le llena, es vivir en un ambiente en el que hay amor todo el rato, en el que el amor fluye de forma constante entre todo el mundo. Claro, yo cuando leí este libro dije, como todo, tengo que ponerlo en duda. No puedo coger y porque lo ponga en un libro creérmelo. Tengo que probarlo yo por mi cuenta y ver si es verdad esto. Entonces lo probé, ¿no? Y me empecé a fijar, ¿no? Pues por ejemplo, me empecé a fijar en mi novia, me empecé a fijar en mi abuela, me empecé a fijar en mi madre, me empecé a fijar en las mujeres de mi vida. Y luego me empecé a fijar en los hombres de mi vida. Y vi que efectivamente cuando más son ellas es cuando más queridas se sienten y cuando más amor hay. Quizás, por ejemplo, te apetece ir al cine y tu novia está de mal humor y le dices, oye, ¿te apetece que vayamos al cine esta tarde? Y te dice, ¿qué va? No me apetece, tal, no sé qué. Si tú coges y haces lo mismo, pero primero vas, le das unos abrazos, le dices, ay, cariño, ¿qué tal? Le das muchos besos, le das mucho amor y la cargas y de repente le dices, oye, cariño, ¿te parece si nos vamos al cine? Con un tono mucho más amigable, mucho más amoroso, por así decirlo. Es mucho más probable que ella coja y te diga que sí. Y yo lo puse en práctica con mi novia y es verdad, tú cuanto más cariño das y cuanto más amor sientes, más fácil que te diga que sí a las cosas que te diga que no. Además, poneros vosotros a pensar en vuestra vida personal en situaciones en las que ha pasado esto. Estoy seguro de que encontraréis algunos episodios en los que vuestras parejas han dicho que no a algo que en otra ocasión han dicho que sí. Y si os fijáis por qué,
Probablemente sea por esto, porque el estado anímico en el que se encontraban era completamente distinto. Es un libro muy interesante, yo se lo recomiendo a todo el mundo, ya seas hombre o ya seas mujer, porque siendo hombre creo que te vas a entender mucho más. Y es verdad que está más dirigido hacia el hombre, pero creo que también para una mujer que tiene energía masculina o que quizá quiere entender a su hombre o a los hombres en general, le va a venir muy bien porque va a decir, vale, este es el motivo por el cual pasan estas cosas. Es un libro cortito, tiene más de 100 páginas, pero se lee muy rápido, con mucha facilidad. Y de verdad, os lo recomiendo mucho. Es un libro que creo que todo hombre, cuando te estás formando, cuando te estás convirtiendo en el hombre que vas a ser mañana, debe leer. Bien, en segundo lugar, el libro de George Clason, no sé si lo veréis bien porque estoy enfocado yo. El hombre más rico de Babilonia se titula. Es un libro que a mí personalmente me gustó mucho porque a través de fábulas, básicamente, y de historias sobre la antigua Babilonia, que fue una ciudad que fue muy exitosa y muy próspera, vamos a decir, a nivel económico, te cuenta básicamente cómo tienes que utilizar el dinero para hacer mejorar tu vida en todos los aspectos. Es un libro de educación financiera que te va a ayudar mucho a nivel de aprender a gestionar tu dinero, pero lo hace de una forma que es muy sencilla de leer, es decir, no es tienes que hacer tal y tal cosa. Es más a través de ejemplos, a través de fábulas. Es un libro que te hace reflexionar mucho sobre cómo utilizas tu dinero, en qué gastas el dinero, gastos que son completamente innecesarios y que te podrías ahorrar. Es un libro que lo leí cuando me compré el ebook, en 2020 creo que fue. La verdad es que me lo leí literalmente en 3 días y la verdad es que me gustó mucho. Bien, por último, Hábitos Atómicos de James Clear, un método sencillo y comprobado para desarrollar buenos hábitos y eliminar los malos. Es un libro muy bueno, me lo recomendó un amigo. Es literalmente un manual. Es completamente lo contrario al libro del que hemos hablado anteriormente. Es un libro muchísimo más técnico, pero que básicamente te explica por qué tienes hábitos malos, por qué tienes hábitos buenos, cuáles son las 4 cosas que hacen que se desarrolle el hábito y literalmente cómo cambiar los hábitos malos por hábitos buenos, básicamente. Y es muy interesante porque uno de los ejemplos que se me quedó, veteranos de guerra, durante la guerra de Vietnam, eran adictos, no sé si a la heroína o a la cocaína, pero a un tipo de droga. Se les daba para que estuviesen más agresivos en el campo de batalla. El tema es que muchas de estas personas volvían a su casa, es decir, volvían a Estados Unidos, a sus familias, a su vida de antes, y no volvían a probar las drogas. No las volvían a probar. Utilizo un poco este ejemplo para decir que el ambiente en el que estás hace muchísimo. Hay como una especie de triggers, por así decirlo, como señales. Entonces, vamos a decir que tú eres un fumador y quieres dejar de fumar. Si tú sigues haciendo las cosas que hacen los fumadores y te sigues juntando con tus 5 amigos que los 5 fuman y estás ahí con ellos y todos fuman, no te va a ayudar nada porque es que tu ambiente es lo que te hace a ti mismo. Y si estás con esa gente, vas a acabar fumando. Literalmente es cambiar tu ambiente, cambiar tu situación. Otro ejemplo también muy curioso, de hecho con el tabaco, es que es muy distinto la persona que quiere dejar de fumar y cuando le preguntan dice, no, es que lo estoy dejando, lo estoy intentando dejar. Que la persona que le dice, no, ¿quieres un cigarro? Y dice, no, ya no fumo. Estás básicamente validando un tipo de realidad u otra. En la primera estás diciendo que quizás, porque como lo estás intentando, pues a ver si lo consigues, a ver si te ofrece un piti, pues igual lo fumas, igual no, lo estás intentando. En cambio, con el segundo ejemplo estás diciendo, no, ya no fumo. Es que yo ya no soy fumador. O sea, es literalmente cambiar tu realidad y decir, no, yo soy una persona nueva, ya no fumo. Es un libro que me gustó mucho, es un libro que os recomiendo sin duda y es una pena porque al final hay un montón de libros que me gustaría recomendaros. Creo que la lectura es súper importante y estos son 3 libros básicos que he pensado en enseñaros porque creo que cubren un poco 3 temas distintos que me parecen muy importantes. Pero por ejemplo, un poco en relación con el de David Deida, tenéis 12 reglas para vivir de Jordan Peterson. Explica 12 reglas que él, tras más de 30 años de carrera como psicólogo clínico y tras haber visto un montón de casos de gente con problemas, esas son las 12 reglas que él opina que cualquier persona tiene que utilizar cuando se está formando, ¿no? Cuando está creando su personalidad, para ser una persona con un equilibrio, con un balance. Otro libro que me gustó muchísimo y lo leí en la pandemia es de Ryan Holiday, se llama Stillness is the Key, en español La quietud es la clave. De hecho yo me lo compré en inglés porque fue cuando volví de Inglaterra y a la que pasaba por el aeropuerto me pillé este. Y la verdad es que fue un acierto. Lo tenéis también en español, lo han sacado hace poco. Ryan Holiday es un autor que ha estudiado mucho tanto el budismo como el estoicismo. Si sabéis un poco sobre el tema del budismo, básicamente Buda se dice que era una persona súper rica y que dejó todo, completamente todo, para alcanzar la plenitud, para alcanzar su paz. El estoicismo es una corriente, creo que de filosofía, que lo que hace es, da igual que tú estés súper feliz o da igual que tú estés súper triste. Los sentimientos son cosas que van pasando, ¿vale? Entonces está tu mente y tú tienes que ser el observador de esos sentimientos. ¿Te ha pasado algo súper malo? Muy bien.
tú lo vas viendo cómo pasa, pero no tienes que dejar que te afecte tu vida. Porque si te afecta, ahí es cuando la has liado. Ahí es cuando tienes un problema de verdad. Muy buen libro. Otra mención especial, 48 leyes del poder, de Robert Greene. Robert Greene me parece un autor espectacular. Me quiero leer todos sus libros. De momento solo me he leído 48 leyes del poder. Lo que se ha dedicado toda su vida es a estudiar un poco la naturaleza humana y en función de eso ha sacado unos cuantos libros. Está El arte de la seducción, está 48 leyes del poder, está Leyes de la naturaleza humana, Laws of Human Nature, y bueno, y algún otro más, los tengo en inglés y ahora mismo no caigo. Son libros gordos, o sea, esperaros unos libros de este tamaño, pero son súper interesantes. Te mezcla historia de conquistadores, ejemplos de historia, y los utiliza para explicarte leyes. Y bueno, esos son un poco todos los libros que os quería recomendar. Hay muchos más, yo creo que conforme os vayáis metiendo en este mundo iréis poco a poco encontrando más libros y leyendo más libros que os gusten. Probablemente os preguntéis, ¿y por qué leer? ¿Qué me va a aportar leer? Si no me va a acordar prácticamente el 90% del libro. Pero nada que te quedes con un 1% de ese libro, son pequeñas pepitillas de información que se te quedan y que luego te van a hacer ser una persona mucho más sabia y poder utilizarlos en situaciones de tu vida. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Nos veremos el domingo que viene. No lo suelo decir, lo pongo en la descripción, pero bueno, me podéis seguir en Instagram, @RaúlJordanM. Y me podéis seguir también en Twitter, tengo cuenta y tuiteo de vez en cuando cosas, @RaúlJordan con 2 as. Así que nada, os dejo eso por ahí y nos vemos el siguiente domingo, ¿vale?